Hola, buenos días.
Quédate por acá hasta que inicie. Solo 5, no hay nada.
Caros señores, hola, buenas. ¿Podemos empezar a admitir los participantes? Muy bien, vale. Vamos a empezar entonces, con su permiso.
Algo pasa, a ver bien. Podemos empezar, ¿no? Sí, por supuesto, cuando quieran, señores. Bueno, entonces ahora mismo. Muy buenas tardes y Fue el texto. buenos días para la audiencia que está en esta parte de nuestra región. Vamos a dar inicio a la presentación del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, bajo el título La Administración Pública en el contexto de la pandemia, desafíos para América Latina y el Caribe. Participaremos como ponentes el embajador Javier Paulinich, nuestro secretario permanente del CELA, el embajador Oscar Hernández, quien les habla, director de Relaciones para la Integración y Cooperación, y el economista Eduardo Piña, especialista en estudios y propuestas. Iniciamos entonces con la introducción del embajador Javier Paulinich. Embajador, tiene la palabra. Buenas tardes. Para el CELA es una gran satisfacción acompañar al CLAD en su 25 Congreso Internacional sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, tal como lo hemos venido haciendo en los últimos años. En esta oportunidad y en el contexto de la grave crisis provocada por la COVID-19, en nuestra presentación vamos a destacar la situación en que se encontraba la región para enfrentar la pandemia, las políticas y medidas más importantes adoptadas por los países y sus perspectivas ante los retos que plantea para la administración pública en la región post-pandemia, las debilidades y desafíos, así como las buenas prácticas existentes y que deberán ser sometidas a una evaluación rigurosa para garantizar su aplicación como medidas públicas de acuerdo a las realidades fiscales y capacidades de cada uno de los países. La pandemia ha puesto de manifiesto las deficiencias de la acción del Estado, pero sin embargo, constituye una gran oportunidad para fortalecer la capacidad de respuesta de la administración pública y, ¿por qué no?, corregir las disfunciones encontradas. Los países de la región han debido reaccionar frente a la emergencia en todos sus ámbitos, redefinir prioridades y planes y reencauzar recursos para responder a la crisis sanitaria, económica y social. Se tomaron medidas para reforzar las capacidades de los sistemas de salud, proteger a los sectores más vulnerables y apoyar a la economía. Se prevé que aumentará en la región el número de personas en situación de pobreza en 45 millones y el número de personas en situación de extrema pobreza en 28. La dimensión y la duración de los efectos de esta enorme crisis no se pueden precisar, ya que estamos en medio de la pandemia y aún no están disponibles las vacunas que puedan marcar la vuelta a la normalidad. La recuperación dependerá de la capacidad de los gobiernos para reactivar sus economías mientras atienden al mismo tiempo la crisis de salud pública. Antes de ceder la palabra al economista Eduardo Piña, quien se referirá a la situación de los países de la región al momento de llegar a esta pandemia, deseo expresar mi gran satisfacción por la reciente reelección de don Francisco Velázquez como secretario general del CLAD. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, embajador Paulinich. Bueno, me corresponde un poco poner al tanto
dónde estábamos en materia económica y social previo a la pandemia. En ese sentido, me gustaría destacar algunos puntos, básicamente, bueno, conocer que efectivamente América Latina adolecía de una baja productividad, un escaso espacio fiscal, una brecha digital que continúa siendo permanentemente un reto y adicionalmente una persistente y elevada informalidad laboral. En ese sentido, los gráficos de la derecha pueden ilustrar bastante bien la situación en la cual nos encontrábamos como región. Digamos, con el superciclo de las materias primas, básicamente desde el año 2004 hasta el año 2014, pudimos reducir un poco la pobreza y aumentar nuestra clase media. Sin embargo, a causa de la pandemia, pues 2019 y 2020, pues se ha detenido un poco esos progresos sociales. Adicionalmente, tenemos muchos retos, sobre todo en nuestras pequeñas y medianas empresas, en cuanto a su productividad. Digamos, poner en contexto la realidad con la cual América Latina va a enfrentar la pandemia es fundamental, no solo porque refleja los retos preexistentes, sino también porque todos esos retos se han profundizado. En ese sentido, bueno, irrumpe la pandemia del COVID-19, básicamente ha sido definida como un choque tanto de oferta como de demanda. En ese sentido, podríamos decir un choque de oferta porque se cerraron los centros de producción, se paralizó la inversión dado los ingentes niveles de incertidumbre que llevaron a la quiebra de muchas empresas. Por otro lado, el choque de la demanda debido sobre todo a un corte en los circuitos de pago. Eso quiere decir que muchos de los trabajadores quedaron sin empleo y por tanto sin ingresos para demandar sus productos, al tiempo de que hubo restricciones de movilidad. Todo esto llevó a una crisis sin precedente y sobre todo tomando en consideración una medida, digamos, una característica importante de esta crisis, y es que fue una crisis económica autoinfligida. Es decir, se tomó como una respuesta de política para combatir, digamos, los contagios que podrían presentarse en vista de esta categoría de virus o esta clase de virus. En función de eso, pues en el caso de América Latina, los pronósticos más conservadores apuntan a que el crecimiento de la pobreza extrema será entre 15 millones de personas y 28 millones, como lo decía el embajador Paulinich. Se perderán alrededor de 15% de los empleos y habrá una caída en las remesas que recibe la región. Esto es caótico para países, sobre todo centroamericanos, que dependen mucho de las remesas que envían sus connacionales fuera del país. En el contexto global, porque también hay que tomar en consideración que esta pandemia es global, pues una caída estrepitosa en el comercio mundial, una caída también en la inversión extranjera directa dado los niveles de incertidumbre y un endeudamiento que preocupa por encima incluso del 100% del tamaño de la economía. Para poner, digamos, en un gráfico que defina la situación de América Latina versus la situación del resto del mundo, me gusta este gráfico que efectivamente muestra cómo la pandemia a nivel económico ha irrumpido, ¿no? A la izquierda, perdón, podemos ver el gráfico, una caída se estima, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, que América Latina decrecerá en una tasa de menos 8%, en tanto que el mundo lo hará una tasa de 4%. Duplica realmente la depresión que va a sufrir la economía latinoamericana, duplica la que va a tener el resto del mundo. En ese sentido, podemos comparar lo que sucedió con la crisis subprime, la crisis de 2009, y apreciamos que la crisis ha sido mucho peor, 4 veces peor es esta crisis del COVID-19. En ese sentido, también podemos apreciar que la recuperación, el proceso de recuperación de las economías de América Latina es mucho más lento al resto del mundo. Eso quiere decir que tenemos una economía menos resiliente. Hay que tomar en consideración que muchos países desarrollados están atravesando en la actualidad lo que le denominan una segunda ola de contagio, y esto ha impactado muchísimo el tema de la recuperación para América Latina sobre la base de que somos exportadores de materias primas. Y bueno, mientras las economías más desarrolladas no se recuperen, pues la demanda de commodities no se va a recuperar y América Latina seguirá estando bastante condicionada en su proceso de recuperación. Mucho se habla de la forma que va a adoptar la recuperación en América Latina, la recuperación económica. En eso hay una discusión bastante simpática sobre la letra que podría tener la recuperación. Se habla de una letra L, B, U, digamos, dependiendo de la aceleración. Mucho se habla de que América Latina va a tener una recuperación tipo K, en la cual algunos van a tener una recuperación mucho más acelerada, pero esto llevará a digamos, a que se acrecenten las brechas entre unos que tienen salarios más estables versus otros que van a depender mucho más de las transferencias del gobierno y van a estar en un sector informal.
Y bueno, para culminar esta sección, quisiera pasarle ahora la palabra al embajador Oscar Hernández, quien hablará un poco sobre las acciones que se tomaron para enfrentar la pandemia del COVID-19. Muchas gracias, Eduardo. Un gran saludo a los participantes de nuestra región y otros países. Un gran saludo sobre todo a la audiencia de Portugal, país al que le tenemos especial afecto y que acogió este evento CLAD. Después de la introducción tanto del embajador Pavlinich y de la situación de la región, pues nos queda internarnos en lo que fue la reacción y las acciones regionales frente al COVID, sobre todo tomando en cuenta que una región que estaba en un proceso de crecimiento, de repente se encuentra con una necesidad de adaptarse a un reto y a una crisis que no la teníamos contemplada y que sin duda afectó la capacidad de desarrollo y de crecimiento de nuestra región. Ahora, lo importante de este segmento que queremos destacar es cómo nuestra región de América Latina y el Caribe tuvo la capacidad de reaccionar y proyectarse ante una situación inédita, ante una situación tan compleja y tan difícil en momentos ya de grandes dificultades. Entonces, vamos a pasar revista a los actores fundamentales que tienen que actuar, los sectores de la administración pública que se encuentran sin duda ante ya estados deficientes con muchas limitaciones y que tienen que convertirse en actores relevantes para poder acometerse ante esta difícil situación y ante esta crisis tan compleja. Vimos que desde las presidencias de los países, de los ministerios de salud fundamentalmente, los ministerios del orden público, los ministerios de infraestructura, los ministerios de Hacienda, los ministerios de Industria y Comercio y por supuesto, muy importantes, los gobiernos locales tuvieron que adaptarse de inmediato para comenzar a desarrollar políticas generales y locales para poder enfrentar esta realidad. Entonces, desde la perspectiva y sobre todo viendo que este es el centro de un evento de esta naturaleza, vemos cómo la administración pública tuvo que hacer frente a esta crisis sanitaria que por supuesto afectó a todos los sectores de la sociedad, fue una afectación transversal y en donde tuvieron inmediatamente que tomar estas medidas de contención para evitar la propagación del virus y tener la posibilidad de manejar el impacto de la pandemia y por supuesto sus efectos. Entre las medidas sanitarias inmediatas que se han desarrollado en nuestra región, por supuesto, se tuvo que abordar el tema de la modificación de protocolos sanitarios, se generaron decretos de emergencia sanitaria, se incrementó el personal médico y paramédico y lo que vemos entonces es cómo se movilizó el sistema sanitario fundamentalmente para atender a los pacientes. Los hospitales tuvieron que ser dotados, ya hospitales con limitaciones, con gran complejidad, tuvieron que inmediatamente prepararse para ser dotados, para incrementar las camas, para unidades de cuidados intensivos, adquisición de nuevos equipos, los respiradores mecánicos, los equipos de protección para el personal sanitario, construcción de hospitales provisionales y sobre todo cuidar al sector de la salud, a los médicos, enfermeras, etcétera, que han sido los grandes soldados de esta batalla a nivel general en el mundo y lo vimos de esa manera muy particular en nuestra región. Por supuesto, buscar mecanismos de cooperación para poder aumentar, incrementar el personal sanitario y paramédico y por supuesto el reforzamiento de todos los puestos asistenciales del Estado para atender la población afectada. Cuando vemos esto, lo podemos ver como una visión horizontal en toda nuestra región. Esas fueron las acciones que de inicio, muchas, sobre todo las que tenían como orientación las propias medidas y recomendaciones que estaba haciendo la Organización Mundial de la Salud, pero también políticas propias adaptadas a las propias realidades de los países de nuestra región. Por supuesto, se tuvieron que tomar medidas de contención ante una realidad de esta naturaleza, inédita, compleja, difícil para nuestros gobiernos y se toman los primeros decretos de emergencia, restricción de movilidad pública, medidas de estado de catástrofe. En general, prácticamente lo que vemos con estas medidas restrictivas, se dio el cierre de fronteras, la mayoría de los países inmediatamente
cerraron las fronteras para evitar la comunicación y la interacción entre y el acceso de personas como una medida de protección, como igual lo hicieron otros países del planeta. Se cerró el tráfico aéreo, cierre del sector marítimo, con las excepciones, por supuesto, previstas, sobre todo en lo que se refería a mantener y garantizar el tráfico de los servicios y Bueno, continúo la presentación del embajador Hernández. Unos problemas técnicos le impiden continuar. Entonces, bueno, quisiera, bueno, digamos, tratar de completar un poco su parte comprendiendo todas las medidas que se tuvieron que tomar, las medidas de contención, sobre todo lo vinculado a la suspensión de las actividades laborales no esenciales. Esto es, se concretaron algunos sectores de trabajadores que podrían o que era necesario que continuaran laborando, mientras otro sector, para evitar la cantidad de contagios, pues reducir un poco la salida de las personas a la calle y, digamos, vinculándose un poco más a un tema de evitar los contagios y evitar que se multiplicaran mucho más las consecuencias sociales y económicas de la pandemia. En ese sentido, pues se tomaron muchas medidas de mitigación para el impacto socioeconómico, en particular el cierre de los centros educativos para evitar, sobre todo, que la población más vulnerable pues son los adultos mayores, evitar que los niños se convirtieran en agentes de contagio o sí, en agentes de contagio para el resto de la sociedad. También en el ámbito económico se tomaron muchas decisiones también para evitar que el cierre de los centros productivos se tradujera en la medida de lo posible en un corte o un quiebre de las cadenas de pago. En ese sentido se tomaron muchas medidas vinculadas a garantizar el ingreso, se ampliaron los programas de transferencias condicionadas y transferencias no condicionadas, se incrementaron las ayudas en especie, esto es a través de bolsas de comida, a través de oportunidades para que las personas tuvieran acceso a alimentos. También se vinculó todo un tema para reducir lo que son los alquileres, se congelaron tarifas, se congelaron alquileres para también mitigar un poco el impacto que tiene la pandemia. En cuanto a las medidas de protección social, se buscaba básicamente que garantizar que los sistemas de protección social, sobre todo los sistemas de pensiones, continuaran y se tuviera acceso, aparte de los ahorros, en el caso de Chile esto ha sido fundamental, con los, digamos, el acceso a los que tuvieron y que se han decretado sobre las AFP. También se tomaron medidas sin precedentes para apoyar a los sectores más necesitados a través de subsidios, a través de créditos garantizados, que permitían que las personas o que las empresas pudieran seguir trabajando y pudieran seguir cumpliendo con sus compromisos de nómina. Ya estamos conectados, sí. ¿Sí? Bueno, gracias Eduardo por esta salida ahí abrupta que de repente nos hizo cancelar la continuación de nuestra intervención. Pero bueno, retomo por donde deja Eduardo, que es las medidas de mitigación del impacto socioeconómico, ¿verdad? Donde se tomaron provisión de instrumentos para desarrollar el aprendizaje a distancia, muy importante, que es un poco en lo que está hoy el sistema educativo, donde están los jóvenes de nuestra región, tratando de adaptarse a esta nueva realidad con el suministro de guías pedagógicas para la educación en el hogar, las plataformas en línea de televisión, de radio, dotación de materiales, aprendizaje a distancia, toda una tarea muy compleja para nuestra región que ya tenía déficit y por supuesto, como ustedes saben, donde convivimos con una brecha digital
pase el otro. Bueno, muy bien. Digamos, lo que queremos básicamente resaltar en esta presentación es ir vinculando lo que son la situación prepandemia, las acciones tomadas y dónde desemboca la región en materia de debilidades y desafíos para la toma de decisiones, sobre todo desde una perspectiva de lo que podría hacer la administración pública para mejorar y tener una mejor atención hacia la sociedad. En ese sentido, pues en principio tenemos que tomar en consideración algunos aspectos idiosincráticos de la región, tomar en cuenta que llevará años reconstruir la devastación económica y social, esto es, todas aquellas conquistas sociales que se venían generando, lo veíamos en el gráfico, en el primer gráfico, donde básicamente se veía una disminución bastante marcada de la pobreza y un incremento de la clase media, pues retomar esos ingresos, digamos, ese ritmo prepandemia de soluciones hacia la sociedad y de transiciones hacia niveles de estratos, hacia estratos de ingresos superiores, va a tomar años tomar ese ritmo. En segundo lugar, tomar en consideración que el excesivo endeudamiento que tiene la región es preocupante. Por tanto, será uno de los puntos que habrá que tomar en consideración más adelante. Asimismo, los sistemas sanitarios y de protección social están muy debilitados, tomando en consideración que en muchos casos se ha incentivado y se ha permitido que se acceda a los ahorros del sistema de pensiones, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, digamos, la región va a tener que trabajar para fortalecer los sistemas de protección social. También, y esto es algo que venía prepandemia, es que la población está envejeciendo y no lo está haciendo, y lo está haciendo de una forma más acelerada que lo que lo puede estar haciendo los ingresos, que incluso se van a ver muy deteriorados con esta pandemia. Todo esto cierra un marco bastante desafiante para América Latina, sobre todo vinculado a un crecimiento sostenido que se va a dar en la carga tributaria de las próximas generaciones. Y esto, digamos, es una de las áreas, se plantea importantes desafíos, una de las áreas sobre las cuales la región tendrá que trabajar. Continúan los crecientes desafíos migratorios, sobre todo los corredores tradicionales y unos nuevos que se están generando, y se profundizan brechas en el trabajo. Esto es básicamente que vamos a tener, y esto es un problema, digamos, de larga data para América Latina, sobre todo con el problema de informalidad laboral, donde un segmento se va a ver mucho más marcada la diferencia entre un segmento que va a entrar en el sector formal y va a tener sueldos estables versus otro que se va a hacer mucho más independiente de las transferencias gubernamentales y por supuesto va a estar en el sector informal desprovisto de cualquier sistema de protección social. Por último, hay que tomar en consideración, en el caso de América Latina, es que en los mercados laborales, que han sido siempre un nicho, ha sido siempre un desafío para América Latina, no están preparados para los cambios que se van a dar, sobre todo en materia tecnológica y en materia de exigencias en seguridad y salud en el trabajo. También es importante considerar que no solo se dan desafíos para América Latina, en los cuales denominamos aspectos idiosincráticos, sino también que a nivel global vamos a tener muchos desafíos y por supuesto esto involucra a América Latina. Lo primero es que la tecnología va a ser el centro de atención y va a dominar muchas de las esferas de la vida cotidiana. Hablamos del empleo, de un cambio en los patrones de consumo, un cambio en los sistemas de producción. También tendremos un mundo más digital, ya vemos cómo surgen nuevas profesiones y surgen incluso nuevos sectores económicos como la telemedicina, la educación a distancia, y en esto hay que ser bastante enfático. El gobierno digital debe ser una prioridad para tanto la administración pública regional, me refiero a América Latina, como el mundo. Sabemos que pueden suceder situaciones como la pandemia que restrinjan un poco la acción pública y a través del gobierno digital se puede mantener en la medida de lo posible la función pública. Se van a transformar y esto se va a acelerar la transformación de los modelos de negocio y el emprendimiento. Esto es la búsqueda de modelos de negocio mucho más vinculados a los temas digitales, de programación, y con ello probablemente los emprendimientos cambiarán y se harán mucho más digitales. Hablamos también de un cambio en las cadenas de suministro. Esto es básicamente que muchos de los países, a causa de la ruptura que hubo en las cadenas de valor producto de la pandemia, tomaron en consideración esta información y tratarán de relocalizar sus cadenas de suministro hacia proveedores y hacia pares mucho más cercanos, evitando que situaciones similares pues restrinjan y rompan completamente las cadenas de suministro. El futuro del trabajo se adelantó, de esto se ha hablado muchísimo, pero creemos que a causa de la pandemia se aceleró
este futuro del trabajo, sobre todo en lo que tiene que ver no solo con el uso de las tecnologías, sino también con el trabajo a modo temporal, el teletrabajo. También va a haber una mayor polarización de ingresos. Esto quiere decir que aquellos que puedan tener una transición mucho más fácil hacia el mundo digital van a tener muchos mejores, van a tener más ingresos que aquellos que no puedan acceder y se queden en un segmento del mercado laboral mucho más rudimentario. Un punto que hay que destacar y sobre el cual hay que poner mucha atención es que el cambio climático va a ser un centro de atención, sobre todo por lo que hablan los expertos de que una crisis vinculada al cambio climático puede ser muchísimo más fuerte que esta pandemia del COVID, de tal manera que digamos, todo lo que tiene que ver con el cambio climático pasará a formar parte medular de las estrategias de planificación, tanto del sector público como del sector privado. También la incertidumbre se ha adueñado de todo, digamos, el circuito global, tanto de la parte de producción como de la propia vida social. Y en ese sentido, queremos destacar que a pesar de que la incertidumbre está golpeando mucho lo que tiene que ver con los sistemas productivos y de inversión, existen ciertas certezas y sobre esto hay que trabajar, digamos, sobre este escenario hay que trabajar. La primera es que seremos más pobres, el desempleo se incrementará y ya sabemos lo persistente que es el desempleo en América Latina. También habrá una caída generalizada de los estándares de vida en la región y eso llevará o podría llevar a mayores niveles de conflictividad social. En función de ello, queremos entonces destacar un par de debilidades sobre las cuales queremos basar esta presentación y sobre las cuales queremos dejar un mensaje de cuáles son los desafíos y por dónde podrían estar las acciones sobre las cuales América Latina, los países de América Latina podrían emprender reformas. La primera es tomar en consideración que el manejo operativo de América Latina no es el ideal, es decir, se puede optimizar, se puede mejorar en muchos aspectos. Tomando en consideración, en primer lugar, que el sector público es poco ágil. Esto es que exige muchos requisitos y tiene una burocracia muy grande y se hace un aparato bastante lento para atender a la sociedad. En segundo lugar, tiene sistemas de estadísticos y de información incompletos. Esto es básicamente, esto le ha impedido a la región tener una respuesta mucho más rápida ante la población vulnerable. En este sentido, tendríamos que completar y tendríamos que robustecer estos sistemas estadísticos. También hay incipientes sistemas de monitoreo y evaluación de impacto. Esto es, básicamente, las políticas públicas se toman, pero no se miden sus impactos. En este punto quiero destacar la labor que hace la Secretaría Permanente del CELA a través de la capacitación de funcionarios. Recientemente, en días pasados, tuvimos un curso en compañía de CAF, en alianza con CAF Banco de Desarrollo de América Latina, para la formación de funcionarios y que robustecer un poco, fortalecer esos sistemas de evaluación de impacto que permitan tener políticas públicas más efectivas. En cuarto lugar, y vinculado a este tema anterior, es que las intervenciones son inefectivas. En ese sentido, pues tenemos una escasa focalización, tenemos programas que son regresivos y un gasto que no se utiliza y que no se ejerce con calidad. O sea, hay que mejorar esa parte, sobre esto insistiremos más adelante. También hay una falta de confianza en la gestión pública. Esto impide que la sociedad genere una confianza de largo plazo para la toma de decisiones de reformas estructurales. Y entonces esa debilidad en la confianza pública-privada termina minando un poco toda la labor que puede hacer la gestión pública en aras de mitigar no solo el impacto de la pandemia, sino también en reducir ciertos problemas como la pobreza, la desigualdad, que son problemas preexistentes en América Latina. Por último, me gustaría destacar que tenemos una región fragmentada y sobre esto hay que trabajar porque termina incidiendo en la forma operativa como se mueven nuestros gobiernos. Tenemos una región fragmentada tanto desde el punto de vista ideológico como en la visión de solución, es decir, necesita el Estado intervenir mucho más. ¿De qué manera hacerlo? Existen opiniones encontradas en América Latina y eso erosiona cualquier esfuerzo de integración en el cual los países puedan emprender estrategias colectivas. En segundo lugar, y otra de las debilidades que nosotros venimos trabajando y queremos destacar, es decir, hablamos por un lado del manejo operativo y en segundo lugar queremos destacar que América Latina tiene debilidades en la conducción propiamente de la política fiscal, a pesar de que el tamaño del Estado medido como el gasto público sobre el PIB se ha incrementado sostenidamente desde desde principios del siglo XX. Esto pasando de un 5% a un 30%.
Todo este incremento se ha dado sin digamos, la contraparte de instituciones de control como reglas fiscales o como la propia Contraloría Ciudadana. Esto ha desembocado en que las acciones públicas en cierto sentido sean ineficientes. Y aquí me gustaría destacar un par de ineficiencias que vienen asociadas a un trabajo desarrollado por el Banco Interamericano de Desarrollo, que quienes destacan que en primer lugar América Latina adolece de una ineficiencia técnica, esto es, se gasta en digamos, en las partidas correctas, pero se hace de forma incorrecta. Y para tener una dimensión, esto representa 4.4% del Producto Interno Bruto regional. Esto es el tamaño de la economía peruana. Es decir, el tamaño de la economía peruana es parte de la ineficiencia o es el tamaño de la ineficiencia técnica en América Latina. Esto son, digamos, bastantes recursos que podrían ser destinados para acometer otros proyectos. También hablamos de una ineficiencia asignativa. Esto quiere decir que se gasta en las partidas incorrectas. Generalmente al momento de decidir el gasto hay un enfrentamiento sobre, digamos, hay ciertos dilemas sobre en dónde gastar. Entonces hablamos, por ejemplo, del dilema de gastar en población joven o en adulto mayor, de gastar en prevención de delito o en castigo. Entonces, América Latina, o en términos generales, la administración pública no ha logrado dilucidar muy bien cómo decidir cuando se presentan estos dilemas. Y por último, quisiera destacar que parte de la acción, de la ineficiencia de la acción pública viene vinculada por lo fuerte, lo mucho que condicionan los ciclos políticos electorales, el ejercicio del gasto, y esto es que básicamente la clase política o los gobernantes se centran generalmente en cumplir su ciclo político sin tomar decisiones de mediano y largo plazo. En ese sentido, pues desde el CELA, desde la Secretaría Permanente del CELA, nosotros queremos aportar algunos elementos que consideramos esenciales para la recuperación y en función de estos desafíos y de este diagnóstico que hemos realizado en las láminas anteriores. Muy bien. En principio, destacar la necesidad de construir un nuevo contrato social post-pandemia. Y en esto, la Secretaría Permanente ha realizado aportes y esfuerzos que están vinculados o vienen atados a la idea seminal de lo que es el contrato social, que es básicamente un acuerdo en el cual los ciudadanos delegan en el Estado la autoridad a cambio de que el Estado les provea bienes y servicios públicos. En ese sentido se habla de dos tipos de contrato social. Uno de jure, que viene vinculado a la Constitución y a las leyes, es decir, es el ideal, es el que está escrito y al cual aspiramos, y otro que es la política fiscal de la que veníamos hablando en la lámina anterior y es digamos, el contrato social de facto, es decir, el que verdaderamente se ejerce. Sobre esto hay que trabajar porque no necesariamente el de facto coincide con el de jure, entonces allí hay que trabajar sobre los desafíos que se enfrentan. Pero bien, ¿a qué hay que aspirar? Bueno, nosotros consideramos en la Secretaría Permanente que el contrato social debe aspirar a construir un Estado consensualmente fuerte, esto es, un Estado que tenga la capacidad de entregar bienes públicos, pero controlado por una ciudadanía que al final complementa su actuar, evitando a toda costa que el Estado se convierta en un Estado débil, en el cual, digamos, la relación ciudadanía-Estado sea solamente a cambio de favores políticos, y exista una débil relación entre los ciudadanos, incluso una frágil relación entre los poderes públicos. En segundo lugar, el segundo aporte que desde la Secretaría Permanente consideramos esencial es fortalecer las instituciones para emprender las reformas. Ya por el diagnóstico que venimos comentando, nos damos cuenta que efectivamente los desafíos que enfrentamos son muy fuertes y requieren la toma de decisiones estructurales. Para tomar decisiones estructurales, pues hay que fortalecer las instituciones. Pero bueno, partamos de la idea de que las instituciones son las reglas de juego de una sociedad. Esto quiere decir que establecen tanto incentivos como restricciones para el comportamiento y la interacción social. En la medida que las instituciones se fortalezcan, es posible que la optimalidad económica y la factibilidad política vayan de la mano. Esto quiere decir evitar que la toma de decisiones de reformas que pueden ser muy fuertes y muy controversiales, pues tengan cierto piso político para que no se presenten situaciones de inestabilidad política o social. Hablamos de que hay que evitar tres tipos de problemas. En primer lugar, la tragedia de los comunes, esto quiere decir la sobreexplotación de recursos públicos para fines individuales. También evitar que los ciclos políticos electorales incidan poderosamente sobre la toma de decisiones que se requieren sean de mediano y largo plazo. Y también
es necesario idear mecanismos de compensación, básicamente para que aquellos ganadores, ¿no?, en cualquier decisión, pues puedan compensar a los que llamamos perdedores en cualquier toma de decisiones. Y me gustaría destacar un aspecto y la importancia de este tipo de eventos y de este tipo de espacios, pues existe un mecanismo de transmisión bastante documentado en la literatura, y es que a partir de las ideas y las discusiones que podamos tener y de la sinergia que se pueda generar, podemos fortalecer las instituciones, y esto tiene un vínculo directo con los resultados económicos y sociales que podemos tener en América Latina, de tal manera que consideramos que fortalecer las instituciones debe ser un área en la cual hay que trabajar. Por último, considerar que ya hay que pasar, como lo decía anteriormente el embajador Paulinich y el embajador Hernández, estábamos en unas políticas de contención del virus, pues hay que pasar ya a un punto adicional, digamos, a un paso posterior, que son políticas de recuperación económica. En eso queremos digamos, poner sobre la mesa 3 elementos que deberían ser claves para las políticas de recuperación. Lo primero es tomar en cuenta que la recuperación debe ser más verde. Esto quiere decir incorporar los riesgos del cambio climático a, digamos, toda la planificación y todas las estrategias, tanto públicas como privadas. También debe ser más inteligente, esto es masificar tanto el uso como el acceso de las tecnologías, esto es reducir de plano la brecha digital de la cual venimos hablando desde incluso décadas atrás. Por último, debemos procurar que haya mejores oportunidades para todos. Esto es, que las reformas que se tomen tanto en el área educativa, en el área laboral, deben involucrar en mayor medida a los más vulnerables y a todos los sectores en general. En función de eso, pues creemos que las reformas deben tomar en consideración que la recuperación debe ser un juego cooperativo. Esto es, solamente superaremos la pandemia en la medida en que todos los países la podamos superar. Esto es un problema global y en función de eso debemos fomentar la cooperación. Adicionalmente, tenemos que extender la cooperación internacional. No solamente pasa por el sector público, sino también por comprender que debemos incorporar tanto al sector privado a través de las empresas como la academia y la sociedad civil en general, es decir, los colectivos que puedan participar en este proceso de recuperación en un espíritu de cooperación. Adicionalmente, repensar el rol de los organismos multilaterales. En esto quiero destacar el papel que ha tenido el Fondo Monetario Internacional en ser mucho más flexibles y accesibles para los países. Existen, digamos, con la creación de nuevos instrumentos ha permitido que las políticas de recuperación sean mucho más efectivas y sean mucho más expeditas. Adicionalmente, y en este punto quiero destacar el papel de la Secretaría Permanente y también ponernos a disposición de nuestros países miembros para fortalecer la integración regional y compartir buenas prácticas de recuperación. Esto no solamente en el ámbito de salud, sino también en el ámbito de economía, en el ámbito de atención a las pequeñas y medianas empresas. Adicionalmente, pues creemos necesario que haya mucha mayor articulación entre los diferentes actores involucrados, esto a nivel social, a nivel nacional, regional y local. Considerar que el liderazgo comunitario, el liderazgo local es fundamental para la toma de decisiones. Debemos tener un enfoque de gobierno multisectorial, esto es que los diferentes departamentos, ministerios tengan una comunicación clara y oportuna. También tomar en cuenta que hay que actualizar los sistemas de información estadístico, esto para que la política pública sea mucho más eficiente y llegue muchísimo más a los sectores más vulnerables, llegue con mayor efectividad. También reforzar la colaboración público-privada. Quiero destacar el rol que ha tenido el sector privado en la atención de la pandemia, sobre todo aquellas empresas que han tenido un rol más activo en cuanto a la trazabilidad de los contactos, en cuanto a la trazabilidad de los contagios y digamos, creo que el sector público debe apalancarse en mayor medida del sector privado, al igual el sector privado debe tener mucha más confianza en el sector público para trabajar en pro de la recuperación. Las decisiones deben estar basadas en la evidencia y en datos. Eso quiere decir que, digamos, tomar en consideración que aquellas políticas y aquellas medidas que hayan tenido efectos, pues, buenos efectos, pues deben retomarse y deben extenderse. No así aquellas que han sido inefectivas. Puntualizar y ser enfáticos en que el gobierno digital llegó para quedarse. Esto es una estrategia en la cual deben trabajar todas nuestras administraciones públicas. Debemos extender todos los servicios que se proveen a través del gobierno digital. Es clave para la recuperación, es clave para la transparencia y en ese sentido para la confianza que pueda tener el sector privado. Y por último, un aspecto en el cual nosotros consideramos
que es la base de toda la recuperación, y es que en ese entendimiento público-privado debemos incorporar activamente a la sociedad, digamos, a los individuos y a la sociedad y a los colectivos, de forma tal de que participen activamente en el proceso de diseño e implementación de la reforma. Esto no solamente va a permitir mayor estabilidad y va a permitir relegitimar los poderes, ¿no? Sino también que va a facilitar esa construcción del Estado consensualmente fuerte al cual consideramos que el nuevo contrato social debe apuntar. Finalmente, pues ya quiero darle la palabra nuevamente al embajador Óscar Hernández para que concluya con el aspecto de las buenas prácticas. Bueno, muchas gracias, Eduardo, por habernos situado en los desafíos que tenemos por delante institucionales y sobre todo porque pasó revista a las debilidades que tiene nuestra región. Lamentablemente por esta situación que tuvimos de dificultades técnicas, quería volver un momento a las acciones regionales frente al COVID, que me parece que es importante simplemente antes de pasar a las buenas prácticas, nada más para pasar revista. El resto de la presentación, con la cual tuvimos dificultades, va a estar a disposición en la página del CLAD y también en la página nuestra del CELA, cela.org. Ahí también pueden encontrar el seguimiento permanente a las acciones regionales que se han desarrollado durante estos meses, que se hace un inventario semanal y la cual también puede servir para fortalecer a los que están más interesados en conocer esas medidas que lamentablemente la dejamos truncada. Pero simplemente quiero hablar del resumen de las principales medidas que están allí en esta infografía. Ahí se pueden notar las que se refieren a la cuarentena preventiva, a la conformación de áreas de excepción, toques de queda, y pueden ver por las banderas más o menos los países para que vean la uniformidad que se dio en la región en la toma de decisiones en esa materia. El tema de la suspensión de actividades educativas, que más o menos fue igual una medida horizontal en toda la región, la cierre de fronteras, la suspensión de los vuelos, suspensión de actividades, el fortalecimiento del sector de la salud, y por último los planes para mitigar el impacto económico, que también fueron una serie de medidas. En la próxima lámina entonces podemos darnos cuenta de las acciones regionales y cómo las clasificamos por acciones. Ahí se puede ver el porcentaje de aplicación de los países miembros, que es una referencia para ver más o menos dónde hubo similitud en cuanto a la toma de decisiones, en la toma de medidas de los sectores públicos de nuestra región con relación a la situación de la pandemia. Ahí vemos entonces lo que se refiere a la apertura de las fronteras del espacio y vemos diferencias, por ejemplo, de cómo unos países abrieron antes, cómo fueron un poco más flexibles en mantener interconexión. En el tema de sustitución de los esquemas de protección sanitaria vemos un alto porcentaje en donde casi todos los países coincidieron. En la reglamentación de programas alternativos de actividades escolares vemos allí también que prácticamente más del 73% de la región implementó políticas similares en el área educativa. En los planes de reactivación económica, que están allí muy bien reseñados en lo que es el trabajo que venimos haciendo desde el CELA y que lo podrían revisar. Ahí pueden ver el impulso y las medidas puntuales que se tomaron durante esta etapa. En los fondos de creación para el apoyo económico, ahí ven también que casi todos los países hicieron un esfuerzo, así como el otorgamiento de bonos familiares de emergencia, que también un alto porcentaje de nuestros países también recurrieron a esas políticas para mitigar el efecto de la pandemia. Entonces, dicho esto, también sacamos la conclusión, y es parte de la evaluación que hemos hecho del CELA, de que a pesar de que hay medidas coyunturales y puntuales
que por supuesto tienen que ser evaluadas en el tiempo de acuerdo a la realidad de cada uno de los países y a las visiones que en nuestros países se tiene sobre cómo mitigar la serie de dificultades y la serie de retos que tenemos por delante, podemos concluir de que nuestra región hizo una serie de prácticas, de políticas públicas, y nuestro sector de administración pública trabajaron de una manera, si se quiere, diligente, y que hoy nos permitiría decir que encontramos una serie de buenas prácticas, por supuesto que no son totalmente permanentes, que serán definidas, pero que sí pueden servir para orientar y para ayudar a las decisores de política a que tomen estas prácticas que han sido en general muy positivas, pudieran ser utilizadas en el futuro. Ahí podemos ver en la lámina que tenemos el marco político y jurídico, tenemos buenas prácticas en asistencia económica y financiera, tenemos información en el área de información y comunicación, tenemos en el área de micro, pequeñas y medianas empresas, y tecnología y teleeducación y teletrabajo. Entonces, esta crisis pues, que nos ha provocado esta situación nos obliga a trabajar a potenciar cambios que son fundamentales, y esta experiencia que no estaba prevista, que no estaba siquiera en lo que serían los retos de políticas públicas para los países, el hecho de que se hayan aplicado, de que fueron medidas necesarias, pueden dejar una huella de que sí se hicieron bien muchas cosas durante esta crisis y se siguen haciendo, porque como bien sabemos, esto es una realidad que continúa y que no sabemos hasta cuándo va a llegar. Quisiera mencionar algunas que creo que pueden ser de gran utilidad para reconocerlas como tales. Por ejemplo, cuando hemos hablado del marco jurídico y político sobre los decretos ejecutivos, resoluciones públicas y leyes, vemos que hay diseño de políticas y promulgación de leyes para el fundamento de las medidas gubernamentales enmarcadas en la lucha contra el COVID. La erogación de recursos financieros, la procura de nuevos bienes y servicios requeridos y la utilización de los mismos en la instrumentación de dichas medidas. Por ejemplo, en el área, como bien lo dije antes y lo mencionó Eduardo en su presentación, en casi todos los países se han presentado planes de reactivación económica y de allí pueden, sin duda, iniciarse procesos de elaboración de políticas públicas para un crecimiento económico sostenible a largo plazo. En relación al sector, por ejemplo, de las micro y pequeñas y medianas empresas, casi todos los países activaron políticas económicas de emergencia para la facilitación de acceso a las empresas al crédito de trabajo, flexibilización de normas que permiten un mejor acceso a las empresas y a los créditos y subsidios para empresas generadoras de empleo. Bueno, si nosotros pasamos revista, nos damos cuenta que en todos los sectores hoy día pudiéramos decir y contabilizar un esfuerzo que se ha hecho importante. No los voy a mencionar todos por razones de tiempo, pero sin duda se tomaron medidas sin precedentes para apoyar a los sectores más necesitados. Por ejemplo, hay un tema que relaciona con el congelamiento temporal de alquiler y suspensión de desalojo, la creación y ampliación de programas de emergencia y asistencia social al trabajo y la producción, pago de bonos para hogares, pagos extraordinarios para el personal sanitario y personal de seguridad y defensa, pagos temporales de auxilio a la emergencia para apoyar a los trabajadores informales, autónomos, desempleados, etc. El tema de la transformación digital en el sector público también es una huella que estamos viendo como una práctica fundamental, que si bien estaba entre los retos de nuestra región, pues esta situación lo ha obligado a acelerarlo. Vemos el establecimiento de plataformas participativas, inclusivas y abiertas a los ciudadanos, a las empresas, a los sindicatos, la academia y la sociedad civil para diseñar, implementar y supervisar la práctica de recuperación. Bueno, entonces, hay muchas prácticas y todas van a estar recogidas, están en nuestra página del CELA, que vale la pena evaluarlas, hacerle seguimiento, porque creo que son una buena referencia para futuras medidas de continuidad y sobre todo en la toma de decisiones de políticas públicas para el futuro.
valdría la pena también indicar que este estado y esta situación que está ahorita, que es una de las razones por las cuales se la quiere dejar esto como una opción, es que tenemos la capacidad de efectivamente de ir ajustando y permitirle que los Estados miembros puedan, sobre la praxis general que han desarrollado la mayoría de los países, puedan también aplicar nuevas fórmulas, nuevas políticas que pudieran permanecer en el tiempo o no, de acuerdo a las circunstancias, como diríamos al principio, pero que es una buena referencia. O sea, nuestra región, que venía en déficit, ha recibido un impacto sumamente duro, donde no tenía las suficientes redes de protección previstas, como los vimos en otros países, para someterse a una realidad de esta naturaleza, pero a su vez su reacción ha sido bastante rápida, audaz, importante, y yo creo que con el tiempo es un legado que vale la pena estudiarlo, conocerlo y que se creen nuevas referencias para mitigar todo ese rezago que tenemos y que bien se plantearon como los retos que nos indicaba el economista Piña en la intervención anterior. Así que bueno, con esto yo creo que podemos cerrar la intervención del CELA por esta mañana, por esta tarde, y agradecerles la participación. Estamos abiertos a cualquier inquietud, cualquier pregunta que quieran hacer sobre la presentación que hemos realizado. Muchísimas gracias. Ajá. Bueno, aquí tienes una de Leonel Barreto sobre el tema de la pandemia y el gasto público. ¿Podemos responder, Eduardo? Sí. Ya se me volvió a ir a mí esto. Bueno, Leonel nos pregunta sobre el uso del gasto público en América Latina durante la pandemia y se aumentará en el año 2021. Bueno, básicamente quería, digamos, América Latina, en cuanto a la ejecución del gasto público, eso es uno de los desafíos que nosotros estamos planteando. Básicamente, si aumentará en el año 2021, quiero empezar por esa parte de la pregunta, se enfrenta con dos dilemas. El primero es que efectivamente tiene una caída en su crecimiento económico. Ante la caída en crecimiento económico, la teoría predice que debería tener un gasto público contracíclico, esto es, ante una caída del crecimiento debería aumentar el gasto. Eso por un lado debería ser el ideal. Sin embargo, no hay que olvidar que a causa de la pandemia, a causa sobre todo del choque de oferta, muchas empresas cerraron, el choque tanto de oferta como de demanda, van a reducir la recaudación fiscal. En ese sentido, el margen que tienen para aumentar el gasto público se verá limitado. De tal manera que América Latina o los países de América Latina tienen que, digamos, sopesar esas dos consideraciones. Primero, el ejercicio contracíclico del gasto para estimular la economía, y segundo, la restricción que van a tener desde el punto de vista de los ingresos tributarios a causa de la paralización tanto de la perspectiva de la oferta como de la demanda. El uso del gasto público, pues, si bien es cierto, América Latina tenía muchos retos prepandemia, esto es básicamente amplios déficit fiscal, amplios niveles de deuda con relación al Producto Interno Bruto, el gasto ha sido, o el manejo del gasto ha sido relativamente bueno. Digo relativamente porque para no generalizar, pero me refiero, por ejemplo, caso particular de Colombia, Perú, Chile, quienes destinaron muchos recursos hacia transferencias, hacia la apertura de sus en sistemas de información en aras de buscar a los vulnerables, de hacer una trazabilidad mucho más precisa, y en ese sentido, pues, lograr que el gasto sea mucho más eficiente en cuanto a atender las necesidades de esa población que es mucho más vulnerable. Creería que el ejercicio del gasto público ha sido bastante bueno, sobre la base de que no teníamos mucho margen fiscal prepandemia, y en ese sentido, pues, el ejercicio del gasto se ha ajustado a los recursos que se tenían y a la ampliación de aquellos programas sobre los cuales ya se venía trabajando.
Quiero destacar el tema de que para el ejercicio fiscal, para un ejercicio del gasto público mucho más eficiente, es necesario que se amplíen los sistemas y se actualicen los sistemas de información estadística. Esto es conocer mucho mejor a la población, conocer mucho mejor sus necesidades para generar programas que sean no solamente para enfrentar pandemias y para enfrentar coyunturas fuertes como esta, sino también para que permanezcan en el tiempo y logren dar al traste de problemas como la pobreza, problemas como la desigualdad, que en términos generales siempre América Latina está transitando de forma permanente. Entonces, bueno, básicamente resumiría mi respuesta en que el gasto público ha sido una herramienta que ha sido bien utilizada a pesar del escaso espacio fiscal, y que si aumentará en el año 2021 creo que dependerá de la planificación estratégica que se haga, de allí también el margen que puedan tener en el acceso a los mercados internacionales para proveerse de recursos y poder estimular y poder incrementar sus recursos en aras de tener un presupuesto mucho más amplio. Creería que en esa arista, digamos, dentro de esa, en el marco de esos desafíos estaría gravitando la decisión de América Latina. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Leonel dice que muchas gracias por la respuesta. Saludos desde el CLAD Caracas. Bueno, un gran saludo también. No tenemos ninguna otra pregunta. Y siendo que no tenemos más preguntas y más comentarios que hacer, entonces procedemos a cerrar nuestra sesión. Y pedirles disculpas por algunos problemas e inconvenientes técnicos. Eso está relacionado con el tema, por supuesto, de las dificultades tecnológicas todavía en nuestra región, la brecha digital, etcétera. Así que, bueno, pero creo que ha sido una excelente sesión. Muchas gracias al embajador Paulinich, quien introdujo esta presentación, al economista Eduardo Piña por su valioso aporte, y bueno, y agradecerles la presencia y felicitar una vez más al CLAD por tan estupendo trabajo que han venido realizando y mantener la continuidad de este tipo de eventos que son muy importantes para nuestra región y sobre todo para el sector público, que necesita y requiere todos los insumos necesarios para fortalecer su capacidad y sus políticas en beneficio de nuestra región. Así que buenas tardes y muchas gracias por habernos acompañado.